Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Y nos acompaña ya en este momento el doctor David Acurio Páez. Él es investigador principal de este estudio al que habíamos hecho referencia, el de cero prevalencia del COVID-19 aquí en el Cantón Cuenca. Doctor Acurio, muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Pues nos gustaría conocer algunos detalles de en qué consiste este estudio en el cual la Universidad de Cuenca se ha embarcado, digamos así, y si es que ya existen unos primeros resultados. Muy buenos días, Rosana. No sé si se me está escuchando suficientemente bien. Un poquito bajo, no sé si es tema nuestro pero sí, te escuchamos, David, sí. Bien, muchísimas gracias. Primero, gracias por la invitación. Un saludo, Rosana, un saludo a toda la audiencia de Antena 1. Efectivamente, aquí a las órdenes, nosotros hemos estado realizando un trabajo de investigación de un estudio de cero epidemiología que trabajó en una muestra de 2.476 hogares, en una representación de todo el cantón, todas las parroquias urbanas, todas las parroquias rurales de Cuenca, y además con una representación que te permita tener una idea del comportamiento en los distintos grupos de edad. El trabajo se realizó y terminó de realizarse el trabajo de campo el 12 de octubre pasado, y hoy estamos con los primeros datos iniciales efectivamente. David, se ha hecho un seguimiento de los datos oficiales. ¿Cómo se relacionan estos datos que tiene el Ministerio de Salud Pública y que, como ya acabamos de escuchar, pruebas represadas, estas muestras o estas pruebas se hace a las personas que llegan a los centros de salud o a las casas de salud ya con síntomas? ¿Cómo se relaciona esto con el trabajo que hicieron ustedes o cómo se hizo este escogitamiento del número de personas que serían investigadas o parte de este estudio? Contestaré en dos partes, estimada Rosana. La primera, creo que ahí coincido con el comentario hecho por la doctora Andrea Gómez, en el sentido de que la cantidad de pruebas que tenemos en el país resulta absolutamente insuficiente, y si se suma a ello el hecho de que tenemos un porcentaje importante de pruebas represadas, el dato de número de casos confirmados parece que no expresa la realidad como quisiéramos. Luego, hay que decir que también las pruebas en general que se hacen en el ministerio son en un porcentaje importante pruebas que se hacen a personas que asisten al servicio de salud, porque tienen algún síntoma, porque hay alguna preocupación, sí, porque tienen alguna sospecha de algún familiar. El estudio nuestro fue un estudio absolutamente al azar. Hicimos una selección de los hogares a través de la georreferenciación del catastro cantonal. Es decir, se hizo el sorteo, al final se hizo por la georreferenciación, y por lo tanto las personas que participaron en el estudio, el gran porcentaje eran asintomáticas, y eso permite tener un poco mayor de confianza en la valoración de lo que está sucediendo, porque estamos entonces hablando de personas que sin tener síntomas se les hizo la prueba. Y en esa perspectiva nosotros creemos que los datos nuestros muestran dos cosas que vale la pena resaltar. La primera, que estamos con una cero prevalencia en el Cantón Cuenca de alrededor del 13.2% del total de la población. Eso quiere decir que todavía queda largo por recorrer como cantón. ¿No? Estamos hablando de que alrededor de entonces del 87% aún no tiene contacto con el virus. Segundo, que la situación de la prevalencia entre lo urbano y lo rural en nuestro estudio estadísticamente no tiene significancia la diferencia, pero podemos decir con certeza que esa idea que tenemos de que en el sector rural la prevalencia es menor no es correcta, ¿sí?
En el caso del estudio, en el caso de Cuenca, ciertamente hay parroquias donde la prevalencia es nula, pero en el conjunto del cantón, del área rural del cantón Cuenca, la prevalencia es igual, si no mayor, que en el área urbana. Y eso tiene mucho que ver precisamente con los temas de la movilidad que quizá podemos profundizar en un momentito. Creo que también es importante comentar que alrededor del 8% de las personas que nosotros encontramos, les encontramos con una infección activa, es decir, a pesar de estar asintomáticos, los resultados de IgM eran positivos. Entonces creo que coloca una posibilidad del estudio de que podamos entender la dinámica de la enfermedad en nuestro cantón de mejor manera y podamos tomar algunas decisiones, tanto en términos de lo territorial como en términos de algunos de los comportamientos ciudadanos y de los comportamientos también de participación y de reunión en espacios donde hay más de 10 personas, ¿no? Eso es súper importante. Decías, David, que el porcentaje mayoritario de personas a las que ustedes llegaron y que dieron como positivo estaban asintomáticas. Así es, efectivamente. Esto implica, sin duda alguna, un riesgo mucho más alto, porque las personas, al no tener síntomas, confiamos en que no estamos contagiadas, que no tenemos el virus y probablemente continuamos normalmente con nuestra vida. Efectivamente. Y tanto es así que en algunos casos, por las personas que nosotros con las que hicimos el estudio, de hecho, estaban realizando sus actividades cotidianas, circulando, comprando, haciendo sus negocios, la venta de sus productos agrícolas, etcétera, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que sucede en lo cotidiano que creo que tenemos que comprender claramente como ciudadanos? La presencia de la epidemia no ha pasado y va a estar con nosotros largo tiempo y necesitamos mantener claramente normas de autocuidado. Ahí, con Juan Bernardo Vega, que es parte del equipo y con quien trabajamos y conversamos sobre esta parte, decíamos, hay que reconocer que el porcentaje de utilización de la mascarilla, del distanciamiento social, del lavado de manos, es bien alto en el cantón. Es bien alto, ¿no? Sobre el 95 por 97% de personas refieren usar la mascarilla, mantener el distanciamiento. Pero quizás interrumpo, David, aquí un brevísimo instante, y que es algo que estamos un poco dándonos cuenta y es necesario considerar, es que la gente está utilizando la mascarilla cuando sale de su casa, cuando va a tomar el bus, cuando sale a trabajar, pero quizás el uso de la mascarilla es mucho menor cuando estamos en las reuniones familiares, digamos, o decidimos hacer una reunión con amigos, aunque estén 3, 4, 5 personas, igual, la mascarilla se retira el momento en el que la persona está en el restaurante, el momento en el que se va a consumir algún producto. Entonces, quizás también es un elemento necesario de reflexión, ¿no? Efectivamente. Es tan importante lo que estás comentando, Rosana, que según nuestro estudio, cuando uno analiza los dos radios, los factores de riesgo, en las personas que fueron positivas de nuestro estudio, si alguna persona del hogar ha tenido COVID, la relación es de 5 veces a 1. Es decir, nosotros vemos que la frecuencia de personas que salieron positivas, que están asintomáticas, pero que refieren que un familiar tuvo COVID, ¿sí? La relación es de 5 veces a 1 a aquellos que no tuvieron un familiar con COVID. Es importantísimo hacer notar esto porque podría ser que el comportamiento de la enfermedad y de la transmisibilidad esté alrededor de precisamente estos espacios de reuniones familiares, de estos espacios de participación en sitios de concentración, no de gran concentración. También es importantísimo decir que en los espacios de más de 10 personas nosotros tenemos que el 98% ha estado en restaurantes, y el restaurante puede ser un espacio de contagio que hay que considerarlo y tenerlo en cuenta. También es importante la relación de
del uso de la mascarilla al interior del espacio doméstico, indudablemente, ¿no? Particularmente en la relación con las personas adultas mayores. El exceso de mortalidad, saliéndome un momentito del estudio, el exceso de mortalidad en el Ecuador muestra que la tasa de mortalidad y de letalidad de la COVID-19 es infinitamente más alta en personas adultas mayores. En nuestro estudio, de hecho, la cero prevalencia muestra que las personas mayores de 20 años tienen casi 2 veces más riesgo de tener COVID-19 que los menores. Comprenderás que hay algunos factores, del hecho de que los niños y niñas aún no estén en la escuela, pero también el conjunto de comportamientos, entre ellos un dato que me parece que es necesario comentar, que es la participación en actividades de servicios religiosos o funerarios, tiene una relación bien importante con el porcentaje de personas que han salido positivas en el estudio de cero prevalencia. Ahora, uno de los temas que debería preocuparnos es, por supuesto, las medidas de autoprotección que debemos tomar, pero por el otro lado está la participación del Estado. Le acabábamos de escuchar al ministro que orgullosamente decía que Ecuador está conteniendo la pandemia, que Ecuador ha contenido la pandemia, pero vemos que hay un 80%, más de un 80%, que todavía está en riesgo de contagiarse y no hay, por ejemplo, el número de pruebas suficientes que nos permitan tener datos más certeros u otros programas o estudios como el que ustedes están realizando a nivel además de todo el país, o que quizás nos permitan ampliar la población a la cual llegamos para con todos estos insumos poder tomar mejores decisiones o implementar otras políticas de Estado, políticas públicas que nos permitan realmente sobrellevar de mejor manera la pandemia de la COVID-19 aquí, y quizás el tema más doloroso, que es el tema de la muerte de las personas más cercanas. Yo discreparía con las expresiones del ministro de Salud. Quizá lo que ha contenido el país es la realización de pruebas, y por eso no tiene un dato suficientemente claro de la situación. Sí, porque quizás ahí nos preguntamos, si no tenemos pruebas suficientes, si no hemos realizado y no estamos realizando y no hay la expectativa de realizar un mayor número de pruebas, y de las que se hacen hay más de un 15% que están, los resultados están represados, ¿cómo realmente podemos saber qué está pasando en el país respecto de la pandemia? Efectivamente, y otra cosa que para nosotros es enormemente importante, no basta saber cuántas personas son, ni siquiera basta saber dónde están, que ya en nuestro estudio creo que nos muestra bastante bien una distribución geográfica y una relación con la movilidad. Es importante también saber qué características tienen esas personas, qué condiciones socioeconómicas. Es contundente en nuestro estudio la relación entre el hacinamiento, el hecho de que hayan más de 3 personas por un dormitorio, y el número de casos de COVID. Es contundente cómo por la proporción de personas que hacen ventas ambulantes, que están en el trabajo doméstico, están más afectadas que aquellos que no. Es contundente cómo la educación superior, ¿sí?, se convierte en un factor protector. Entonces, esos elementos permiten tomar decisiones. Nosotros aspiramos, el día lunes tenemos una reunión con el señor alcalde de Cuenca, porque además el municipio patrocina nuestro estudio, y porque nosotros creemos que el estudio debe servir sobre todo para tomar algunas decisiones de política pública. Pero hay que conversar con el municipio, yo creo que hay que conversar con la arquidiócesis, en el sentido de que los espacios de mayor participación en el área rural, los espacios de mayor participación de conglomerados, son los servicios religiosos. En el área urbana, al contrario, hay más posibilidad de irte a un funeral que al servicio religioso, pero en el área rural está pasando lo contrario, y esos pueden ser espacios en donde personas que son asintomáticas, que participan en la vida comunitaria, puedan convertirse en transmisores de la enfermedad. Creo que ahí hay un elemento que hay que tomar en cuenta. También creo que hay que tomar en cuenta precisamente que alrededor del 18% de las personas, sí, que el 18% de las personas, perdón, se me movió un poquito el internet, que el 18% de las personas han tenido dificultades
para conseguir alimentos, que el 29% de las personas refiere a alguna forma de violencia o de discriminación por las condiciones de la COVID-19. Para eso hay que tomar decisiones. No basta con que publiquemos periódicamente un número de casos y un número de fallecidos limitado exclusivamente a las poquísimas pruebas que el Ecuador tiene. David, bueno, en honor al tiempo avanzando en este mismo tema, en asuntos y aspectos relacionados, es el de la vacuna. La mirada del mundo está a la expectativa de que alguna de estas vacunas, si no me equivoco, creo que son alrededor de 11 que se están trabajando, analizando y estudiando en el mundo entero, que alguna de estas pueda salir ya lo más pronto posible y que le permita al mundo combatir esta situación. Vemos casos dramáticos en Europa nuevamente en esta segunda ola a partir de esta pandemia, lo que está ocurriendo. Leía el día de ayer que cada 30 segundos una persona está siendo hospitalizada a causa de COVID-19 en Francia, y nuevamente estamos viendo casos dramáticos de personas que están falleciendo en los corredores, en los baños de estas casas de salud, precisamente por la imposibilidad de atender a un número tan elevado de personas que llegan contagiadas. ¿Cómo ves tú a mediano y largo plazo la situación aquí en Ecuador respecto de lo que está pasando ya en Europa? Si es que es realmente posible que esto pueda llegar a ocurrir aquí en Ecuador, aunque aquí decimos que todavía no salimos de la primera ola, pero estamos enfrentando la posibilidad de una segunda ola con las medidas que estamos tomando a nivel de los gobiernos, tanto nacional como local, y frente a la expectativa de la llegada de una vacuna. Sin duda los ojos de la humanidad están puestos en la posibilidad de la vacuna. El desarrollo de las vacunas en general ha tomado muchísimo tiempo. Hay que decir que las condiciones actuales de la humanidad han permitido que tengamos información muy rápida. Tenemos cientos de artículos científicos de este rato sobre la COVID-19, sobre el desarrollo de las vacunas, y la misma velocidad con que se está trabajando las vacunas es sorprendente. Hay un principio en medicina que nosotros hacemos en el juramento hipocrático y que sirve muchísimo para medicamentos. Primero, no hacer daño. Y lo primero que tiene que comprobarse es que la vacuna no haga daño. Y en ese ejercicio creo que hay que cuidar que las vacunas y el proceso de producción de las vacunas no se coma ese paso. Hay que valorar los efectos que pueden tener las mismas, y creo que se están haciendo. Sin embargo, ojalá para el segundo semestre, tendría yo la expectativa, digamos, del próximo año se pueda contar con una vacuna que pueda permitir lograr prevención. Siempre va a ser eso posible e importante en la medida de que se garantice universalidad y acceso equitativo. La creación de fondos como el que plantea la Organización Mundial de la Salud, donde la vacuna sea accesible para todos los que tienen y los que no tienen recursos económicos, es clave, ¿sí? El esfuerzo que puedan hacer los países es importante, pero va a ser bien complicado si no se resuelven varios temas. Las cadenas de frío, si no se resuelven las cadenas de distribución. Es decir, hay varias cosas que se tienen que ir resolviendo, a más de establecer ciertos contactos comerciales con algunas casas, con unas industrias farmacéuticas que puedan trabajar sobre el tema. Finalmente, vale la pena decir, yo creo que hay una pregunta que hay que hacer al Ministerio de Salud, si es que estamos garantizando las vacunas para COVID y para el resto de cosas. ¿Sí? La Organización Panamericana de la Salud genera cada año un fondo para las vacunas que son parte de nuestro programa ampliado de inmunizaciones, y de lo que tenemos conocimiento, ahí empezamos a tener dificultades y vacíos porque no se está garantizando la participación en el fondo de la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS, para las vacunas regulares, donde debería entrar también este nuevo producto, esta nueva vacuna para la COVID-19.
David, antes de cerrar este diálogo, quisiera hacerte llegar una inquietud que nos acaba de llegar y pregunta, es importante que la gente tenga la conciencia de utilizar las mascarillas, pero nos preguntan cuál es la efectividad de estas mascarillas. Hay gente que utiliza estas mascarillas de tela, quizás otros las KN95 o las mascarillas quirúrgicas. Es importante tener en cuenta la calidad de estas mascarillas, o cualquier mascarilla puede resultar útil. Por supuesto, la primera cosa que hay que tener claro es que el uso de mascarilla por sí mismo es un instrumento que mejora la protección individual. Dos, que el uso adecuado de la mascarilla es central. Uno puede confiarse muchísimo en el uso de mascarilla y no usarla adecuadamente, no cubrir totalmente nariz y boca. Tercero, por supuesto, la calidad de la mascarilla puede mejorar los niveles de protección. Las mascarillas KN95, las K95, son mascarillas que pueden garantizarte alta protección, pero hay que decir también que las mascarillas que sean de tela tienen un nivel de protección suficientemente adecuado para cuando uno tiene un contacto de corto plazo. ¿Sí? Cuando no tiene contactos, atenciones de más largo plazo, las personas que atienden al público requieren tener mascarillas de mayor protección e idealmente los protectores faciales que ayuden a limitar el contagio. Vale la pena insistir en una cosa que la sugirió Andrea en la introducción de esta entrevista, Andrea Gómez, y que creo que es importante decirnos a todos. Si tenemos síntomas, no debemos salir de casa con mascarilla o sin mascarilla. Si no, hay que salir de casa, y esa es una cosa que tenemos que mejorar todavía. Donde menor porcentaje de cumplimiento tenemos es en que salimos de casa teniendo síntomas febriles o de tos, ¿sí? De malestar general, y ese se puede convertir en un factor difícil de controlar si no asumimos ahí autónomamente. Yo siempre insistiré que el cuidado no puede ponerse todo en el hombro de las personas individualmente. Las personas tenemos responsabilidad, pero tienen responsabilidad las instituciones de garantizar condiciones, responsabilidad de que si se puede hacer el trabajo por teletrabajo es la mejor opción. Una de las razones por las que la gente sale de su casa teniendo síntomas es porque tiene que irse al trabajo. Una de las razones por que las personas utilizan más transporte público es porque tienen que movilizarse por las actividades laborales. Entonces, necesitamos tener conciencia de estos elementos para poder garantizar el trabajo. Mientras tanto, si salimos de casa, tenemos que garantizar estas dos cosas que hasta ahora han funcionado y funcionado bastante bien. Usar la mascarilla, mantener el distanciamiento, lavarse las manos, usar alcohol cuando sea necesario. Bien, David, muchísimas gracias. Ha sido el doctor David Acurio, ex viceministro de Salud. Estuvo también al frente del Ministerio de Inclusión Económica y Social aquí en la Zona 6. Él es catedrático universitario, catedrático e investigador de la Universidad de Cuenca. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro.